pongamos en las manos de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu favor, Señor. Gracias por ese amor inmerecido e incondicional que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, en esta hora, Señor, queremos exponer tu bendita palabra, tu consejo. Nos ponemos en tus benditas manos, rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que abra nuestro entendimiento, que toque nuestro corazón, que quite todo aquello, Señor, que pues de alguna manera quizás esté perturbándolo, que está distrayéndolo, o que quizás esté centrado en otra cosa, Señor, que podamos poner atención a tu bendita palabra, Señor. Habla a nuestra vida, por favor, no nos dejes igual, Señor, no queremos salir, Señor, como llegamos, queremos que tú sigas transformando nuestras vidas, porque queremos ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, por favor, que tú nos ayudes, y que, Padre, pues tú, que me uses, Padre, de una manera muy especial, Señor. Yo solamente soy instrumento en tus manos. Quita todo aquello, Señor, pues que sea vano, que no edifique, y que solamente se quede en el corazón, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor, la palabra que es buena, la palabra que es prudente, la palabra que edifique su vida. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordemos que el Señor Jesús está enfrente de la multitud en este pasaje que acabamos de leer de Mateo 5. Él está ahí enfrente enseñando las bienaventuranzas que estaban dirigidas principalmente para sus discípulos, pero también recordemos que le seguía mucha gente que querían de él, pero que no querían comprometerse con él. El Señor Jesús entonces les estaba enseñando la condición interna de los verdaderos discípulos, porque la formación de carácter es la prioridad para nuestro Maestro Jesús, que cada uno de nosotros sea formado a su imagen, que aprendamos a vivir como Él, que podamos pensar como Él. Y lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos son los parámetros que se requieren para vivir en el reino de Dios. En el mundo los parámetros son muy, muy distintos. La gente que vive allá afuera, vamos a decir así, en el mundo, ellos tienen otros parámetros. Para ellos no les es importante el carácter. Para ellos a ellos les importa son las habilidades, los carismas de las personas, de los artistas, de los deportistas y de todas las figuras que son importantes. Lo que la gente allá en el mundo exalta y admira es el don. No les importa el carácter, no les gustan, más bien les gustan los carismas de las personas. Esos son los parámetros de allá afuera. El carácter no les importa. La integridad no es importante para ellos. A ellos los que les encanta es lo que ellos hacen. No les importa cómo lo hagan, ¿verdad? A ellos es lo que menos les interesa. Entonces, si ustedes y yo hacemos una antítesis de las bienaventuranzas de Dios con respecto a las bienaventuranzas del mundo, las bienaventuranzas del mundo dicen más o menos así. No sé si mis hermanos tengan lista la presentación, ¿no? Ok, bueno. Había hecho una presentación, pero bueno, les voy a decir lo que dicen esta antítesis de las bienaventuranzas del mundo. Dice la primera: bienaventurados los listos que engañan a medio mundo, ellos serán triunfadores. La número 2 dice: bienaventurados los ricos y famosos que disfrutan las riquezas de este mundo y de la vida. La número 3 dice: bienaventurados los exitosos, triunfadores, porque no hay nada, no hay obstáculo que se les oponga.
La número 4 dice, bienaventurados los que no se dejan que otros los pisoteen, porque hacen valer sus derechos. Número 5, bienaventurados los que tienen una alta autoestima, porque pensarán de ellos como personas seguras de sí mismas, son triunfadores. Número 6, bienaventurados los campeones, porque no saben qué es la derrota, solo saben ganar, nunca les vendrá la adversidad. La número 7, bienaventurados los que piensan positivo, porque todo lo que piensan lo recibirán. Número 8, bienaventurados los que prosperan y no con lo que tienen, porque ellos ganarán y obtendrán lo que el mundo ofrece. La número 9 dice, bienaventurados los que confían en sí mismos, gócense, alégrense, porque ustedes han logrado lo que otros no han podido. Gócense cuando todos hablen de sus éxitos, disfruten de sus Óscares, de sus Grammys, que se merecen solo los triunfadores. Felices los que han salido de la pobreza y la mediocridad, porque de ustedes son los reinos de este mundo. Atentamente, su maestro, el lucero de la mañana. La enseñanza de Jesús es totalmente, diametralmente opuesta a los parámetros de este mundo. Él dijo, bienaventurados son los pobres de espíritu, los que reconocen que necesitan a Dios, que necesitan su ayuda, que no tienen ningún recurso, porque de ellos es el reino de los cielos. Es diametralmente opuesto. Él dijo, bienaventurados los que lloran, porque Dios mismo enjugará toda lágrima de ellos. ¿Sí? Y en el capítulo 5, versículo 5 de Mateo dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esta palabra manso se tradujo del griego praus, que significa humilde. En la Biblia, manso y humilde son sinónimos. Entonces esta bienaventuranza dice, bienaventurados los humildes, que significa manso, praus en el griego, sumiso y humilde. Pero este verbo praus se usaba con referencia a un caballo que había sido domado, que una vez que ese caballo fue salvaje, pero que ahora es obediente, ahora obedece las órdenes de quien lo domó. ¿Sí? Ese jinete puede jalarle la rienda a este caballo y la jala hacia la derecha y el caballo va a ir hacia la derecha. Si la jala hacia la izquierda, el caballo va a ir hacia la izquierda. Si jala la rienda hacia atrás, el caballo se va a parar. Pero si el jinete suelta la rienda y le da unos picones ahí con las espuelas a los lados del caballo, pues va a salir corriendo, ¿no? Entonces se habla de un caballo que ha sido domesticado, que ha sido manso. Y la docilidad y la sumisión a Dios debe de ser el rasgo que caracteriza al verdadero discípulo. Es decir, que si un discípulo debe de estar bajo las órdenes de su maestro. Y si el maestro le dice a la izquierda, ¿hacia dónde va a ir el discípulo? Pues hacia la izquierda. Y si le dice a la derecha, pues va a ir a la derecha. Y si le dice habla, pues el discípulo va a hablar. Pero si le dice cállate, el discípulo se va a callar. Y si le dice ve, pues el discípulo va a ir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el discípulo, para vivir en el reino de Dios, tiene que ser sumiso, manso, humilde ante la majestuosidad de Dios.
Él tiene que reconocer que Jesús es el Señor y el Maestro. Pero esta sumisión, esta humildad, no es algo que se asemeje a la falta de valor, ¿sí? A la falta de valor para enfrentar las cosas, para enfrentar los retos grandes que se presentan en esta vida. Hoy en día este concepto pues lo han distorsionado mucho. Tampoco es una actitud pasiva, tampoco es una actitud fatalista en la cual usted diga, bueno, pues ya ni modo que pase lo que tenga que pasar. No, no se trata de eso, ¿sí? Tampoco es una actitud opacada o una actitud de abandono, no, de ninguna manera. El discípulo de Jesús que es manso sabe que en él se ha depositado el poder de Dios, porque más grande es el que está dentro del discípulo que el que está en el mundo. El discípulo sabe que tiene poder, pero ese poder tiene que estar bajo control, sí, bajo el control de Dios. Los discípulos que Jesús estaba formando, en una ocasión, 2 de ellos, no sé si se recuerden, de que fueron a una ciudad y esta gente de esta ciudad pues rechazaban a Jesús y los discípulos pues de alguna manera se sintieron ofendidos y le dijeron al Señor Jesús, Señor, ¿qué te parece si desciende fuego del cielo y que los consuma? Y Jesús los miró y les dijo, no, ¿sí? Entonces, el discípulo necesita estar en mansedumbre, tiene que estar bajo el control de Dios. Estos discípulos, ¿sí? El que es manso, el que confía totalmente en el Señor, sabe que debe de confiar en Dios, sabe que debe de depender totalmente de la palabra de Dios, por eso es manso, por eso es sumiso, por eso es humilde y por lo tanto los discípulos obedecen las órdenes de su maestro. Hay un siervo de Dios en la Biblia que su vida nos ministra mucho. Él nos va a enseñar bastante acerca de este tema de la mansedumbre. Él se llama Moisés. Y en Números capítulo 12, versículo 3 dice lo siguiente, la palabra de Dios. Dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y aquí la palabra manso en el hebreo es la palabra anap, que es el equivalente a praus en el griego, que significa humilde, sumiso, que reconoce que Dios es el grande. Bueno, pues Moisés, según este versículo, dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Pero los primeros 40 años de Moisés, lo menos que tenía era eso, la mansedumbre. Usted mejor que nadie conoce el peregrinar de este varón, este siervo de Dios, ¿sí? De cómo es que Dios trató con la vida de Moisés, cómo es que lo preparó para la misión que él le tenía. Y solo vamos a ver algunos rasgos de la vida de Moisés para que usted pueda confirmar y comprobar lo que dice este versículo, que Moisés era muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Y bueno, usted ha de recordar que todo comienza, ¿sí? Ahí en la palabra de Dios que nos dice que había un faraón que quería matar a los hijos de los hebreos y mandó a asesinarlos. Y la mamá de Moisés, pues encomendándolo al Señor, dice que lo echó al río Nilo. Pero la hija del faraón lo rescató y lo tomó como su hijo. Luego nos dice ahí en la Biblia, en Éxodo 21, del versículo 1 al 15, que Moisés fue educado con toda la sabiduría de los egipcios. Entonces, Moisés creció sin ninguna necesidad, porque tenía todo le daba ahí
tenía el reconocimiento, y también ese reconocimiento nos dice la palabra de Dios que a los seres humanos produce orgullo, prepotencia, soberbia. Entonces Moisés se creía la última coca en el desierto egipcio, ¿sí? Pero también nos dice que Moisés se dio cuenta quiénes eran sus antepasados, cuál era su origen, ¿sí? Y cuando él vio que oprimían, abusaban, maltrataban y golpeaban los egipcios a los hebreos, pues él se molestó mucho, hasta que en una ocasión él golpeó a un egipcio, ¿verdad? Que hasta lo mató. Entonces, mansedumbre, no tenía nada de mansedumbre. Moisés tenía 40 años cuando esto sucedió. Y después de esto, pues tuvo que huir al desierto, pero todo estaba bajo el control de Dios. Dios ya lo había escogido desde el vientre de su madre para ser el libertador de Israel. 40 años estuvo en el desierto. Dios ahí lo tuvo esculpiéndolo, tratando con su carácter para llegar a ser el hombre más manso de la tierra. ¿Por qué? Porque la encomienda que Dios le había dado, el requisito más imprescindible en el libertador que iba a ser Moisés, era la mansedumbre. ¿Por qué? Porque Dios necesita que su siervo Moisés fuera sumiso, que obedeciera la palabra de Dios, porque la tarea que Él le iba a asignar era grande. Y la tarea que el Señor nos ha asignado a usted y a mí también es grande, ¿sí? El ir y el hacer discípulos, el predicar el evangelio, el anunciar las buenas nuevas, es una misión importante para usted y para mí. Pero era necesario que sus discípulos sean formados en su interior, en la mansedumbre, en la sumisión. Todo ello para obedecer al Maestro cuando Él nos diga, ve, y nosotros vayamos. Entonces, 80 años tenía Moisés, quebrantado, humillado. Él tocó fondo, justo cuando está en ese momento exacto, porque recordemos que durante 40 años Dios trató con él, preparándolo, formándolo, de tal manera que fuera un discípulo que le honrara. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios los use? ¿Ninguno? ¿No quiere que Dios lo use, mi hermano? Bueno, pues prepárese, porque Dios va a tener un tiempo especial en el cual usted va a tener que tocar fondo, va a tener que estar quebrantado para que pueda Dios usarlo, para que usted pueda reconocer, ¿sí?, que necesita a Dios, ¿sí? Pablo dice ahí en los Corintios que de lo necio del mundo escogió Dios, que lo ignorante, lo que no es, para deshacer lo que es. Eso es justamente la posición que el Señor quiere que tenga todo discípulo, que reconozca que necesita de Él, que reconozca que nada puede hacer si no es solamente a través de Él, ¿sí? Cuando en el mundo, pues es todo lo contrario. ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo lo que vale ahí son los títulos, las maestrías, los doctorados, los negocios que nosotros tenemos. Y decimos, mi currículum, ese sí impacta a la gente. Y sí, a lo mejor sí puede impactar a la gente, pero ¿qué cree? Para el Señor no vale ningún currículum. Él lo borra todo. A Él no lo podemos apantallar, a Él no lo podemos impresionar. Dice la Biblia que Pablo era una eminencia, era un hombre muy culto, muy preparado. Él hablaba varios idiomas, era hebreo, de hebreos, y era fariseo. Era un hombre muy letrado,
Pero cuando él conoció a Cristo, él dijo, todas las cosas que para mí eran ganancia, todo lo que hay en el mundo, ahora en Cristo es basura. No sirven los títulos delante del Señor. Entonces ahí está el siervo Moisés, quien tiene un encuentro personal con Dios y le da esa misión importante de ir y enfrentarse a Faraón, ¿sí? Aunque él al principio puso sus trabas, ¿verdad? Y se justificó y él dijo, no, ¿cómo? Pero finalmente él obedeció y atendió a la voz de Dios, pero le dijo, ¿y qué digo si me preguntan quién me envía? Y él le dijo, dile que yo soy el que te envía. Yo soy el que soy, el eterno. Significa el que vive por los siglos, el todopoderoso. Entonces ahora recordemos que Moisés también tenía cuentas ahí con los egipcios, porque recordemos que él mató a un egipcio. Pero para él no pensó en eso. Él le interesaba obedecer a Dios. Entonces llega Moisés delante de Faraón y le dice, ¿no? Deja ir al pueblo de Israel, deja ir al pueblo de Dios, deja ir a los hebreos. ¿Y qué hace el faraón? Yo creo que se burló de él, ¿no? Soltó la carcajada y le dice, Moisés, ¿eres tú? No parecía el gran hombre que había sido reconocido ahí en Egipto. Era un hombre totalmente diferente, con una expresión totalmente a lo que ellos conocieron, muy distinto. Ahora era un hombre con decisión, porque mansedumbre no es timidez, no. Mansedumbre es someterse a Dios, y esa es la mansedumbre de la cual habla allí el Señor en Mateo 5:5. Pero también la Escritura nos dice que una vez que Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, pues el pueblo al estar libre ya en el desierto, después de todo esto, de ese peregrinar en el cual ellos andaban, pues ya estaban cansados de lo mismo, de comer lo mismo, ¿no? Y ellos pedían comer lo que comían allá en Egipto. Y de alguna manera pues presionaban a Moisés para que les diera de beber y comer carne de lo que comían allá en Egipto. Y entonces pues Moisés entró en temor. ¿Y qué hace Moisés? Pues va delante de Dios, que es todo lo que hace un verdadero discípulo, que sabe que solamente pueda depender de Dios, y que pues Moisés va y le dice, Señor, ¿qué hago? Y le dice Moisés, vas a hablarle a la roca. Pablo dijo que la roca que le seguía era Cristo. Entonces le dice, vas a hablarle a la roca y cuando le hables va a brotar un manantial de agua para que beba todo Israel. Entonces Moisés sale de la presencia de Dios y obviamente va a enfrentar al pueblo. Y bueno, ya iba medio prendido, ¿sí? Entonces les dice, vengan para acá. Entonces va a la roca, pero Moisés ya había rebasado los límites, ya va muy enojado y empieza a golpear a la roca, y total que en la roca sale agua y les dice, pues ahí está el agua, beban, ¿no? Pongan mucha atención, mis hermanos, no se me duerma porque esto es muy importante. ¿Qué hizo Moisés? ¿Obedeció a Dios? Vamos a ver qué pasó. Sí, sucedió un milagro. Los hebreos, ellos pues no discernieron, ellos no sabían nada de lo que Moisés pues había hecho, ¿verdad? Que él había violado la orden de Dios. A ellos no les interesaba eso. A ellos lo que les importaba era beber el agua. Y así hay gente hoy en día, igual, que no les importa si hacen los milagros violando la palabra de Dios. Eso no les importa, no importa si venga o no venga en la palabra de Dios. Lo que importa es que vean milagros, pero Dios no es como nosotros. Pero sin embargo sucedió este milagro, lo cual comprueba que el poder desbordado, descontrolado puede ser usado y aún suceder milagros. Entonces Dios llama a Moisés y le dice, ven para acá.
Y otra vez ahí la humildad de Moisés y le dice, sí, Señor, dime. Y le dice Moisés, me desobedeciste. Te dije, háblale a la roca y la golpeaste. No me obedeciste y te tengo que disciplinar. Por amor a ti te tengo que disciplinar. Porque el Señor a quien ama disciplina. Mire, Dios no es ningún padre consentidor como usted o como yo, que estamos aquí y hacemos lo que queremos. No, Dios no nos va a permitir que usted y yo hagamos lo que queramos. Cuando usted y yo no acatamos las órdenes, Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Sí, hermanos, porque usted y yo podemos ser esos padres consentidores. Y voy a poner un ejemplo. Que usted vaya a visitar a una hermana, a uno de sus familiares y vaya ahí con su pequeño, ¿no? Y le deje hacer al pequeño lo que quiera. Y usted ahí sentadita nada más, o si es el papá, nene, deja allí, bebé, ven. Y la mamá muy tranquila allí. Eso es ser consentidor, hermanos. ¿Ahora usted cree que Dios es así con nosotros? Que nos diga, hijito, ya te dije, haz esto, hijito. No, hermanos, Dios no es así. Pregúntele a David, pregúntele a Jonás, pregúntele a Moisés, pregúntele a Pedro. Dios no tiene consentidos, hermanos. Aunque algunos cristianos piensan que son consentidos, discúlpame, pero le voy a desengañar. Dios no es ningún Dios consentidor de nada. No le va a dejar pasar ni una sola. ¿Por qué? Porque Dios es amor y la disciplina es una manifestación de su amor, porque Dios a quien ama disciplina y azota al que toma por hijo. Entonces Dios le dice, Moisés, ven para acá. Y Moisés, sí, dime, Señor, no me obedeciste. Por cuanto me has deshonrado, no te puedo dejar así. Y le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. Y a mí me impacta eso de una manera muy especial. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 34 para que vea cómo disciplinó Dios a Moisés. Él no lo absolvió de nada y obviamente le cumplió, ¿verdad?, lo que le dijo, que no iba a entrar a la tierra prometida. Dice el versículo 1 al 3, y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Era una vista impresionante. Se alcanzaba a ver todo desde donde estaban ellos, ¿sí? Ellos podían ver los manantiales de agua, podían ver los árboles con fruto, podían ver todos los animales exóticos que estaban ahí. Era un paraíso. Dios había dicho que esa tierra era una tierra donde fluía leche y miel, donde había toda bendición. Y les había dicho, ¿sí?, que ahí no les iba a faltar absolutamente nada. Esa era la tierra donde Dios los quería llevar. Y ahí estaba mirando Moisés todo eso. Imagínese usted mirando todo eso y diciéndole a Dios, ¿no voy a entrar? Y Dios contestándole, no vas a entrar. Versículo 4. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que te juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Wow. Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Y ciertamente en esta ocasión perdió el control. Perdió el control del poder de Dios. Ese control que Dios da
esa autoridad que solo Dios da. Pero toda violación, toda desobediencia merece una reprensión de parte de Dios. Y podríamos pensar usted y yo, se me parece que es muy drástica la reprensión que tomó Dios, pero ¿quién puede discutir con Dios acerca de la disciplina que le corresponde a cada quien? Nadie puede atreverse, ni debe de hacerlo. Y a mí me impacta que Moisés no discutió diciéndole, ¿con esto me pagas? ¿Sí? Todo lo que hice por sacar a tu pueblo de Egipto y así me pagas. No hubo ninguna discusión de parte de Moisés, lo cual comprueba su mansedumbre, su humildad y su visión total, ¿sí? Él más sin en cambio dijo, está bien, Señor, si tú lo has decidido, está bien, así se va a hacer, Señor. Porque puede haber hijos de Dios que hoy en día estén enfrentando una enfermedad y que el doctor quizás ya le haya dicho que ya no hay más que hacer. Es más, ya le dijo que esa enfermedad es de muerte. Pero también sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que si uno ora, Él puede sanar a esa persona, ¿sí? Pero también está el otro caso, que Él decide en no sanarla y llevársela. Y si nosotros le preguntáramos a la familia de esa persona que Dios decidió llevársela, que cómo se siente, y él va a decir, estoy bien, estoy en paz con Dios, acepto la voluntad de Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Mansedumbre, ¿sí? ¿Sabe qué sucede en el corazón de Dios cuando sus discípulos reaccionan con mansedumbre ante su voluntad? Por eso él dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán. Muchos de nosotros, como cristianos, a veces pasamos por situaciones difíciles, por escasez, por enfermedad, por problemas, ¿sí? Y le estamos reclamando a Dios, ¿no? Le estamos ahí diciendo, pero si yo doy mis diezmos, si yo te sirvo, si yo hago esto, si yo hago lo otro, y le estamos ahí reclamando, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me pasa esto? Hermanos, eso es alternando con Dios, y nosotros no podemos hacer eso, ¿sí? ¿Usted cree que Dios va a cambiar su plan porque usted y yo le reclamemos? No, hermanos. Él no se va a sentir humillado. Mejor le recomiendo lo que Jesús enseñó. Él dijo, bienaventurados los que aceptan la voluntad de Dios, sea como sea. Esos son los mansos de la tierra. Qué impresionante historia. Mansedumbre hasta la muerte. Versículos 5 y 7 dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Yo me imagino que era un viejito bien entero allí, Moisés. Pero la Biblia dice que ante los ojos del Señor la muerte de sus hijos es deseada, es amada la muerte de sus hijos, porque Él nos quiere tener con Él. Y cuando Dios llama a cualquiera de sus hijos, pues los familiares debemos aceptar la voluntad de Dios, porque Él es el dueño. Entonces, el verdadero discípulo tiene que tener una actitud de mansedumbre. Versículo 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Pero Israel no se quedó allí. Israel fue introducido a la tierra prometida por un joven llamado Josué. Cuando Dios le dice, Josué, ven para acá, si tú me obedeces como mi siervo Moisés, o sea que el concepto de Dios sobre Moisés no cambió.
¿sí? Por un error que tuvo él. ¿Entiende esto? No cambió. Si tú haces como mi siervo Moisés, estaré contigo. Pero ¿alcanza usted a ver la distinción entre la disciplina por amor, que Dios no tiene por inocente al culpable, que Él no es un padre consentidor, porque tiene que obrar? No podía dejarlo así, porque ante el pueblo todos de alguna manera se dieron cuenta posteriormente que Moisés desobedeció la palabra de Dios. Y el pueblo necesitaba ver que Dios no lo consintió, que era su siervo escogido, sí, y que Él lo llamó. Pero si Dios hubiera dejado pasar por alto esta disciplina, de por sí el pueblo se desenfrenó, hubiera sido peor para Israel. Dios no puede dejar pasar por alto absolutamente nada, pero eso es por nuestro bien. Entonces, ¿qué aprendemos usted y yo de la mansedumbre de Moisés? Aprendemos lo siguiente. Número 1, a escuchar y conocer la voz de Dios. Número 2, a confiar en la guía de Dios. Número 3, aprendemos de Dios, pero también a enseñar a otros. Número 4, a identificar las debilidades y superarlas, porque la mansedumbre o la humildad van unidas a la fidelidad de Dios, pero a la vez nos muestra que el perdón hacia aquellos que buscan nuestro mal, porque la mansedumbre es una virtud que nos permite perdonar a aquellos que nos hacen mal. La vida de Moisés fue una vida de fe, y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Le pregunto a usted, ¿cree que vale la pena seguir el ejemplo de humildad de Moisés? Claro que sí, porque cuando manifestamos la verdadera humildad, le hacemos la vida más fácil a nuestro prójimo, a los que nos rodean, y nos granjeamos su confianza y su favor. Pero más importante aún es que le damos la honra y la gloria a Dios, quien se caracteriza por esa hermosa cualidad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es sin duda una poderosa razón para imitar la humildad, la sumisión y la mansedumbre de Moisés. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Continuaremos con esto para la próxima. Dios les bendiga.